interesa mucho cómo logremos interpretar una posible definición de cavidad a la unidad. La otra es la infección del sistema nervioso, que es un poquito más extenso, mucho más extenso en realidad en cuanto a la etiología, pero uno de los puntos importantes entre ambas va a ser la interpretación del líquido de cavidad, ¿no? En este caso el líquido abdominal y el líquido de vamos a hacer una diferenciación de más o menos qué tipo de etiología bacteriana, viral, micobacteriana, micótica, parasitaria, etc. podrían mantener en inicio. Como tocar etiologías de microorganismos en particulares extenso y complejo, creo que no es el fin de la relación, si pudiéramos, o del resto teórico, porque eso es más de fondo. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Estas infecciones microabdominales, como yo les he comentado, ¿no? Se requiere que vean la infección o el proceso interperitoneal como tal, puede ser determinada por múltiples microorganismos. Normalmente los microorganismos más incluidos son parte de la flora intestinal, o sea que uno de los principales mecanismos para poder hacer infección abdominal sería justamente por inflamación, ¿no? O sea, una alteración en esta contención abdominal que es el intestino. Y obviamente hay dos puntos de ubicación, uno que puede ser dependiente de un foco local, ahí vamos a decir el punto de partida, por ejemplo, la vesícula o el apéndice o el divertículo, que está generando un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, por continuidad o por translocación, va a migrar hacia la cavidad. O la otra es cuando tenemos un paciente que está desarrollando un proceso infeccioso a distancia, puede ser una sepsis de cualquier otra índole, ¿no? Una bacteremia, por ejemplo, o qué sé yo, algún absceso en algún órgano noble, o inoculación de un microorganismo por un procedimiento invasivo, de tal forma que el microorganismo migre, ya sea por vía linfangítica o por vía hematógena hacia la cavidad abdominal. Esto también es, bueno, un poquito más raro que el anterior, pero sin embargo no es exento, ¿no? Sobre todo en el tiempo que vivimos ahora. Estamos en una época de inmunosupresión. Quizás años atrás no había tanto uso de quimioterápico, uso de anticuerpos monoclonales, tratamiento de inmunosupresión en pacientes trasplantados, pero hoy en día sí, y todo eso hace que la contención inmunológica a varios tipos de microorganismos, incluido el microorganismo de baja virulencia, puedan generar infecciones a distancia, que puedan migrar hacia la cavidad. Este mismo parámetro que les estoy explicando, tanto por continuidad o infecciones que viajen desde un lugar ocurre en cualquier parte del cuerpo, o sea, una infección pleural, una infección pericárdica, una infección del sistema nervioso o en algún órgano noble, van a tener más o menos el mismo concepto de inicio del virus. Para en cuanto a etiologías, tengan en cuenta dos similitudes, ¿no? Una, por ejemplo, que las infecciones se van a dar por vía transluminal, o sea, por traslapación o por continuidad, puede ser polimicrobiana, obviamente, ¿no? Porque dentro del lumen intestinal nosotros tenemos varios tipos de microorganismos. La cabeza, anaerobios negativos, podemos tener aerobios negativos, también gram positivos, ¿no? Entre los aerobios negativos pueden estar E. coli, Klebsiella, principalmente, dentro de los aerobios gram positivos, en esta zona. Pero ojo, también podemos tener estafilos, podemos tener estreptos, pero eso es un poco más raro, ¿no? Porque no son los microorganismos que están en la flora. Y lo más común es que tengamos anaerobios gram negativos, es decir, es más o menos el 95% de la flora intestinal. O sea, Bacteroides fragilis, Helicobacter, Fusobacterium, Prevotella, también podría ser. Entonces, recuerden que todo lo que es translocación interluminal nos va a tener una mayor predisposición con microorganismos que están dentro del lumen o dentro de del lumen intestinal, ¿no? Mientras que si hablamos de microorganismos que están migrando desde un lugar más alejado, seguramente vamos a tener microorganismos que son monomicrobianos, o sea, no vamos a tener una infección por ambas probables etiologías. Digamos, un paciente usuario de drogas en contexto de inmunosupresión es un paciente que al inocularse el microorganismo más virulento es el que va a producir la infección bacteriémica en este caso. Y ese mismo es que puede llegar a cualquier parte de la economía. Por tanto, en una infección
finalmente, ya, pero para fines del examen, cuando yo haga las preguntas, seguramente voy a poner casos, pequeños casos clínicos, no complejos, sencillos, como para que lo que estoy hablando ahorita se entienda y ustedes mismos puedan ayudar a la decisión de la respuesta. En la medicina, nada tiene que ser, pues, tocante, ¿no? Bajante, para nada. En realidad tiene que ser mucho criterio, ¿no? Entonces puede haber infecciones polimicrobianas que vengan también de un punto de partida lizal. Puede haber infecciones monomicrobianas que ocurran por translocación intestinal. O sea, no es lo común, pero puede haber, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los microorganismos más comunes? A la cabeza siempre bacterias y después unos más atípicos, ¿no? Bacterias, hongos, quizás virales, parasitarios. Pero todo depende del sistema inmune. Entonces, vamos a poner siempre a la cabeza microorganismos de alta virulencia, como los causantes de infecciones, y los de baja virulencia, los que entran por algún proceso secundario, alteración de inmunidad, proceso quirúrgico, colocación de algún dispositivo, hacer un procedimiento invasivo diagnóstico, qué sé yo, tantas cosas que pueden introducir un microorganismo por una u otra vía. Ahora, para localizarlas, de acuerdo a la clasificación de cómo se da la infección en sí, en realidad, vamos a poner unas que son las primarias, que tienen que ver básicamente con la infección que se está dando sin ningún estímulo externo. ¿Ya? Son infecciones que ocurren por cualquiera de las dos formas que les he dicho. Puede ser porque ha escapado el microorganismo por translocación desde un punto localizado, o porque ha venido desde una zona más distante, por vía hematógena. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un procedimiento invasivo. En cambio, las secundarias sí. Las secundarias puede ser después de un procedimiento quirúrgico, en el ámbito intrahospitalario, también puede ser porque alguien ha sufrido alguna agresión por un arma blanca, una bala, un accidente, una contusión con ruptura de algún órgano noble, interno, abdominal, qué sé yo. Que al final logre que el microorganismo que está en el lumen intestinal comience a producir una infección. Pero la condición es que haya un condicionante externo, ¿no? Algo que está generando que los microorganismos estén escapando. Igualmente, ¿ya? En este caso, obviamente, hay una mayor asociación con lo que son relaciones a nivel intestinal, ¿no? Por algún soportante, más o menos, en el ámbito hospitalario. Y terciaria sí es algo un poco distinto. Digamos que tengamos una infección primaria, secundaria, pero que sea de difícil tratamiento, que sea por un germen que es inmunosuprimido y que no responde al antibiótico. O que estemos dando un antibiótico que no llega lastimosamente a esa zona, o que esté en dosis insuficiente, o que haya un dispositivo que está colonizado, al cual el antibiótico no está haciendo efecto, o que tengamos un microorganismo que sea multidroga resistente, ¿no? Un ejemplo, digamos en el examen le pongo, bueno, tal vez acaba un poco estudiado, ¿no? Pero digamos que voy a indicar nimesulida, que es un bacteriostático, a un paciente que tiene una infección peritoneal ya confirmada, porque se ha hecho este estudio de líquido abdominal, líquido acítico, y en ese líquido encontramos como microorganismo un enterococo vacunicina resistente. Es un microorganismo especial. No debería estar en ese lugar, pero puede pasar. Y que yo le estoy dando el nimesulida, pero sin embargo el paciente no mejora. Obviamente ustedes esta vez no entiendan por qué. Habría que conocer la farmacocinética, la farmacodinámica del medicamento. Sabemos que no va a llegar correctamente a calidad. Sabemos que su dosis es entre 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. Pero sin embargo, para llegar a una cavidad, un medicamento que no concentra bien esa cavidad, tendríamos que incrementar la dosis de antibiótico. O la otra sería instilarlo por vía intraabdominal por medio de un catéter para tener una mejor concentración en sitio, ¿no? Y aparte esperar que el paciente tenga una inmunidad correcta, porque si no es un bacteriostático seguramente no va a funcionar. Esa es una pregunta para nivel residente. ¿Okay? Eso no va a entrar, obviamente. Pero si yo pusiera algo así, ¿qué tipo de infección sería? Sería una infección terciaria. Porque es un germen resistente, cuya concentración y espectro inmunosupresor del paciente no permite que mejore, ¿no? Pero no, obviamente les voy a poner algo mucho más sencillo, ¿no? Pero recuerden que terciaria tiene que ver con problemas de resistencia, con problemas de dispositivos invasivos cuya probablemente colonización no permite que el antibiótico haga su efecto o cuya concentración del antibiótico no es correcta en esa zona. ¿Entienden? O sea, es una dificultad
algo distinto a lo que estamos viendo en la otra primera causa. Ahora, esto es un poquito más relacionado con lo que les había comentado al inicio. ¿Cuál es la peritonitis más común en el paciente hospitalizado? El que siempre llega con esta presentación, peritonitis bacteriana espontánea. Es el paciente cirrótico, por excelencia, ¿ya? Pero todo aquel paciente que hace, digamos, así, que tiene un líquido peritoneal en abundancia, puede hacer una anotación siguiendo un proceso de inmunosupresión. Por ejemplo, un nefrópata, también un cardiópata, un paciente anciano sobrehidratado, un paciente con hipolinemia, también anciano seguramente. Esos pacientes suelen hacer así. La litis es un líquido séptico, ¿no? Mientras sea limpio, todo bien, pero cuando esté infectado seguramente vamos a tener lirio, tendremos alteración de la movilidad intestinal, que es el lirio, distensión, seguramente dolor, probablemente fiebre, alteración de biomarcadores, hemograma alto, PCR alto, procaína alta, quizás. O sea, es una suma de bastantes criterios, pero no son al 100%. Pónganse que tengamos un anciano que es anérgico, probablemente su hemograma no va a producir leucocitosis, quizás el PCR no va a ser muy elevado, quizás su estado de inmunosupresión no va a despertar fiebre. Entonces, no se fíen siempre de estos marcadores. Yo sé que siempre les han dicho SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es fiebre, leucocitosis, taquicardia, taquimia, depresión izquierda, pero no siempre. O sea, tienen que sumar criterios, tienen que ver el contexto para poder analizar al paciente. Entonces, recuerden que los pacientes inmunosuprimidos son pacientes enérgicos. Normalmente no les van a dar una pista. Puede ser que el paciente esté con una peritonitis a todo dar, sin embargo, van a encontrar que todo está bien en el laboratorio. Quizás la parte clínica va a ser la más importante. Entonces, muchas veces nos apresuramos a dar un diagnóstico, sin embargo, no hemos hecho estudios invasivos. Los estudios invasivos son de lo más importante. Hacer una paracentesis es algo súper sencillo, lo podemos hacer en 5 minutos. En realidad no deberíamos tener tanto miedo, ¿no? Algo que tengamos un problema de coagulación muy importante, o que vayamos a sacar mucho líquido y que vaya a hipotensiar al paciente, pero si no es así, en realidad no hay mayores indicaciones o mayores contraindicaciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que peritonitis bacteriana es de lo más común en cualquiera de esos tipos de pacientes que hemos visto. Y si cumple con los criterios clínicos que les he puesto acá, más o menos en ese orden, ya me está dando un porcentaje, una probabilidad de que yo tenga este tipo de peritonitis. En el contexto del paciente que hablaba, cirrótico, nefrópata, hipolinémico, anciano, cardiópata, etc. Pero no es pegado a la regla. Obviamente podemos encontrar un paciente que sea asintomático. Si ven acá, 15% asintomático. Lo que yo quiero siempre tratar de decirles, tanto acá como en la práctica, es que no se crean al 100% todas las cosas que les ponen de manera tangencial en la literatura. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos más predominantes en este tipo de peritonitis? Y al estar hablando de que es una bacteriana espontánea, acá lo más frecuente es que sean monomicrobianas. O sea, hay translocación, podría ser por múltiples gérmenes, como lo dije al inicio, pero en este caso, mayormente es por gérmenes monomicrobianos. Entonces, igual, en las preguntas yo no les voy a poner, digan la alternativa correcta, A, B, C o D, ¿no? Digan lo más probable, según criterio. Esa es la forma, yo creo, para mí de preguntar. Entonces, tampoco me voy a ir como que algo es cerrado al cielo, ¿no? Entonces, tampoco lo voy a dejar como para que tengan muchas posibilidades de decidir, porque ya me lo han discutido en algún caso, en algún examen previo, y me hablaron y me dijeron que podía hacer esto, podía hacer lo otro. Puede ser, pero va a haber una pauta, va a haber un punto que haga la diferencia. O para que no haya posibilidad de examen. Los gérmenes más adecuados, mejor dicho, los más probables en peritonitis bacteriana siempre van a ser los que viven en la cavidad. Yo les había dicho que los anaerobios gram negativos son los más comunes, pero sin embargo, ¿por qué no van a cavidad? Porque justamente su estado de vivir en un estado de anaerobia no es factible en la cavidad. Entonces, lo que van a mirar son los que son aerobios, ¿no? Que es un ambiente donde existe todavía tendencia a tener pequeñas cantidades de oxígeno. Entonces, los E. coli y las Klebsiella son los más comunes. Y de ahí lo siguen otros microorganismos, que por ejemplo son los estreptococos. El enterococo, tanto fecales como faecium, están, pero por translocación, porque viven en el intestino. El estreptococo no tanto. Y en cavidad oral, claro que sí, se puede deglutir y también puede llegar al intestino y en algún momento traslocar. Pero en realidad, el estreptococo y el estafilococo pueden llegar más que todo por vía inflamatoria. O sea, también puede haber una peritonitis bacteriana espontánea que venga desde la zona lejana. Entonces, ¿quiénes harán esto? Los pacientes que sufren procedimientos a distancia o aquellos pacientes que tienen el consumo de drogas
Ahora, cuando tenemos un paciente que está hospitalizado, la condición cambia por completo, ¿no? Porque un paciente hospitalizado es alguien que se va a colonizar. Seguramente en el ámbito comunitario, los gérmenes comunes son los que vamos acá arriba. Pero un paciente hospitalizado que tiene dispositivos, que usa antibióticos que suprimen a otros gérmenes comunes, o que están en contacto con las manos del personal que está llevando los gérmenes de una cama a otra cama, van a tener mayor predilección por algunos gérmenes como las pseudomonas, por ejemplo, o como los Acinetobacter complex, ¿no? Que son los gérmenes predominantes en las áreas críticas hoy en día. No por completo, pero han agarrado una predominancia bastante importante. A veces lo conocemos como gram negativos no fermentadores de glucosa. Eso significa que este grupo de los E. coli y las Klebsiella son gram negativos fermentadores de glucosa. Obvio, no son los únicos, pero tampoco me voy a meter con los demás para que se entiendan, ¿ya? Porque acá podemos hablar de Morganella, Helicobacter, Enterobacter, Serratia, de Proteus, de Providencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con particularidades muy especiales, muy distintas, diferentes grados de patogenicidad y todo lo demás. Nada más estoy tocando lo más importante, lo más común, a lo que van a estar, digamos, más en adquisición con lo que ustedes quieren. Ahora, existen otro tipo de estas peritonitis. Como les digo, la palabra espontánea significa que nada desde fuera o nada presuntivamente externo lo está causando. Entonces, hay una forma de ascenso también. Y esto más que todo ocurre en personas que tienen problemas de transmisión sexual, con microorganismos que tienen una patogenicidad baja, o sea que no generan tal grado de inflamación que lo puedas tratar o rechazar rápidamente, pero que sin embargo pueden ascender. Y sobre todo en contextos de inmunización también, ¿no? Pero ¿quiénes tienen esto? Probablemente personas que tienen actividad sexual de riesgo. En este caso, para que puedan ir a cavidad tienen que ser mujeres. En el caso de un hombre no es probable, ¿no? Gonorrea, clamidiasis, tricomonas, los tres pueden producir un tipo de cervicitis, endometritis, oforitis, y de ahí producir una peritonitis. Es obviamente algo que está ocurriendo de manera espontánea y que es un caso primario, pero no tengo ningún inductor externo, ¿no? Entonces, estas también pueden producir la clínica de peritonismo o toda la sintomatología previa, pero seguramente tienen un factor de riesgo de exposición distinto. Ahora, ¿cuál es la forma de hacer el diagnóstico? Y esto es muy parecido para todos. Siempre estudiar el líquido cíclico y ver que tengamos unos neutrófilos por encima de cierto valor, ¿no? Algo que me llame la atención, porque puede que tengamos neutrófilos en realidad, puede que tengamos neutrófilos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos un constante estado de inflamación, que no es un proceso hiperinflamatorio, sino sería malo, sería sintomático. Entonces, si yo le pongo en el examen que tengo clínica a un paciente con factores de riesgo y que tengo algo más por ahí que me está diciendo que hay microorganismos probablemente, y le pongo neutrófilos en 100, dirán que no es una peritonitis. No, ¿verdad? O sea, este valor no es un punto de corte preciso. Puede que yo tenga 100 neutrófilos, tenga todo lo demás, peritoneal, que tenga ilio, que tenga hemograma alterado, que tenga un punto de basal que me está causando una infección, y nada más con 100 neutrófilos. Puede ser, o sea, puede ocurrir. ¿Qué tal en un paciente? Tengo un volumen de líquido acítico solamente de 100 ml, y de 100 ml me dicen que no hay cantidad de procesos importantes. Puede ser, porque no hay un gran proceso inflamatorio. ¿O qué tal si tengo un paciente que tiene una peritonitis por una tuberculosis y que tengo un líquido acítico de 3 litros y nada más tengo 50 leucocitos? Me van a decir que no es peritonitis. No, ¿verdad? O sea, este punto de corte no tiene que ser al 100%. Eso es lo más común, ¿ya? Pero puede cambiar mucho, porque por ejemplo en ese paciente que les ponía el ejemplo, probablemente hay muchos más leucocitos, sino que están divididos, porque hay una gran cantidad de volumen. Pero tenemos que pensar de manera criteriosa para poder ver. ¿Quién está durmiendo? Por favor. O que se ponga como notable, porque se va a caer y se va a quedar. Ya, entonces, ¿qué es lo mandatorio para que pueda decir que una cavidad está infectada? Lo mandatorio es que el microorganismo que yo tengo ahí dentro esté diciéndome que está progresando, que está replicando. Y para que un microorganismo se replique en condiciones de baja oxigenación, tiene que hacer un metabolismo en donde consume glucosa, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la glucosa está baja, probablemente por debajo del 50% de lo que está en sangre. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Que
tengamos proteínas elevadas. Pero no son proteínas, son proteínas del microorganismo. Al momento de replicarse, lo que está captando el estudio citológico o citoquímico es que hay una alta cantidad de proteínas, que son productos justamente del metabolismo en pro del microorganismo que está ahí dentro, ¿no? Que vamos a tener incremento de proteínas. Al mismo tiempo tendremos incremento de DHL, es decir, la amenaza láctea, que tiene que ver con destrucción celular. Y también tendremos que tener incremento del lactato, ¿no? Del lactato, mejor dicho. Porque al ser un mecanismo metabólico en condiciones anaeróbicas, seguramente va a usar otro ciclo distinto al ciclo de Krebs, seguramente va a ser incremento del lactato. Si encontramos que hay tuberculosis en esa cavidad, seguramente tendrá afinidad por una enzima que se llama adenosina. No es certera, no está dentro de los criterios para hacer diagnóstico confirmatorio, pero si quiere, ¿no? Tiene un valor predictivo regularmente positivo, así que también nos puede apoyar. Claro, no estamos hablando de eso, pero si yo hablo de tuberculosis, es un microorganismo que produce peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser o no puede ser? En realidad, todo puede ser en la medicina. O sea, normalmente la tuberculosis, ¿cómo entra? Entra por vía respiratoria, cuando hacemos una infección, hace un complejo de Gauss, luego de este complejo de Gauss se puede escapar a una pequeña carga vacilar de la contención inmune, del proceso de fagocitosis, la producción de fagosoma, etc. Y una vez que escapa, esa zona puede llegar a la vía respiratoria, deshacer del tejido y después recién entrar al intestino. Puede traslocar a la cavidad y estancarse ahí la respiración por nuestro sistema inmune lo está evitando. Entonces, al ocurrir eso, contenemos la infección. La infección no se va a dar como mecanismo de producir la enfermedad activamente. Pero en un estado de inmunosupresión se puede comenzar a ver respiración. Simplemente se desata esa respiración, ya no hay contención inmunológica y la tuberculosis comenzó a presentarse una tuberculosis peritoneal. ¿Ya? Con su líquido asístico, con todas las líneas que hemos hablado. ¿Y eso qué sería? Sería una tuberculosis que ha diseminado por vía hematógena o sería una tuberculosis que ha empezado por continuidad, simplemente porque se ha reactivado. No lo sé, pero sea lo que sea, es espontáneo. O sea que también está dentro de esto, como si se ponen a pensar. ¿Ya? Estamos haciendo un poquito de ideación nada más, un poquito de criterio para que se entienda por qué la palabra espontánea es tan importante. Pero también por qué los métodos, la forma de pensar que hay o no hay un microorganismo es importante. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que debe haber triocitosis, ¿sí? Un trasfondo clínico, un trasfondo de inmunización, ¿no? El contexto que sea el paciente, pero tenemos que pensar en esto. En glucosa disminuida, en proteína aumentada, en DHL, en ADA, en lactato, en diferentes cosas. Inclusive si pensamos que hay un peritonismo, no peritonitis, sino peritonismo, por un secundarismo, por una neoplasia, también encontraremos alteraciones, porque las células neoplásicas también producen consumo de glucosa, también producen generación de proteínas, también producen inflamación, no habría diferenciación. Seguramente porque en un estudio citológico podrían encontrar células anómalas, ¿no? Células precancerígenas, eso se llama PAP. Entonces tenemos que usar todos nuestros recursos laboratoriales, obviamente mentales, de conocimiento, para poder llegar a un diagnóstico. Eso es la medicina en nuestro medio, país pobre, país que requiere que estudien bastante, que hagan un análisis muy criterioso para poder llegar a diagnóstico. Ahora, si están en Estados Unidos o en Europa, qué sé yo, ahí ya pueden pedir el método molecular. Esto es muy distinto, ¿no? Hoy en día hay cassettes cromosómicos, hay film array, hay múltiples de todo tipo, hay pruebas para TB, para veneno, qué sé yo. Hay cultivos especiales, queremos pensar en una peritonitis o una bartonella, pedimos un Warburg-Starry o pedimos una atención con diferentes formas de llegar a diagnósticos, pero que no están acá en nuestro medio. Entonces, acá los coloco como métodos adicionales, seguramente en el examen no van a entrar nombres raros, cosas especiales, porque no es lo que ustedes necesitan saber en este momento. Y lo otro que sí es importante es pedir el cultivo de ese líquido. Obviamente la negatividad del cultivo no nos descarta que tengamos ahí un microorganismo. Y la positividad no nos lo confirma por completo, porque puede haber también contaminaciones o puede haber colonizaciones de la muestra, ¿no? Sobre todo si tenemos un dispositivo dentro. Entonces, esto nos ayuda bastante a determinar el microorganismo y sobre todo a generar un tipo de antibiótico dirigida. Porque cuando tenemos un paciente que está grave y vemos que quizá es séptico, está chocado, y que no sabemos de dónde
infección, pero presuntivamente es de cavidad peritoneal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle un medicamento dirigido hacia algo? No. Vamos a darle un medicamento empírico y vamos a esperar al resultado del cultivo para recién poder direccionar el tratamiento. Y una vez que tengamos el microorganismo ya veremos, ¿no? ¿Qué antibiótico le damos? Si le damos por vía oral, parenteral, intraperitoneal, ya tomamos la decisión. Y lo otro que es importante, les había dicho que eso también podía venir desde lejos, entonces tenían que buscar otros lugares, ¿no? De donde podría iniciar la infección. Entonces, somos un monocultivo, no tenemos un punto local de inicio, podríamos buscar el mismo cultivo si el microorganismo está partiendo de otro lugar, ¿no? Si es el mismo microorganismo que encontramos en sangre, al cual el mismo es el que encontramos en cavidad, entonces seguramente vamos a decir que es una infección primaria que ha ocurrido por diseminación hematógena desde un poco de distancia, por tal o cual el microorganismo se requiere de actitud. ¿Entienden? Y cuando todos están ya, avísenme, si no tienen nada claro para poder repetir. Y traten de grabar, porque las preguntas van a venir de lo que les estoy hablando yo. Las diapositivas son para mí, no son para ustedes. Peritonitis tuberculosa, más o menos ya les he comentado, ¿verdad? El contexto del paciente para reactivar peritonitis tiene que ser una inmunosupresión. Acá está el caso de inmunosupresión. En estos pacientes se va a dar tuberculosis. Vean que la peritoneal es más o menos el 5% de todas las formas de presentación de tuberculosa. La más común es pulmonar, más del 60-70%, pero cuando es un paciente con inmunosupresión, ese porcentaje pulmonar disminuye y lo extrapulmonar incrementa bastante. Acá tenemos el complejo de tuberculosis, que son básicamente 4 bacterias: Rosacea, Troti, Africanum y tuberculosis, ¿no? Esas son las que realmente producen el espectro clínico que ustedes conocen, cualquiera de las 4. Pero hay otras que son las microbacterias atípicas, ¿no? Hay varios complejos de atípicos. No los vamos a tocar para nada, son mucho más raros, los vamos a dejar de lado. Nada más tenerlos en cuenta de que ocurre en el paciente con una situación muy severa, de tipo celular principalmente. Ahora, lo que es diseminación hematógena, la linfangítica, era lo que les hablaba hace un momento. Hematógeno, porque el paciente ha desencadenado su tuberculosis, quizás por reactivación, estando en un contexto de inmunosupresión, y esa que se ha reactivado en alguna parte de la economía ha migrado al intestino y se ha traslocado a la cavidad. O quizás porque en la TB primaria, donde no se pudo contener en el pulmón, se escapó una pequeña cantidad del bacilo y se fue al intestino, y ahí se mantuvo. Y ahora que el paciente se inmunosuprimió, se ha reactivado y por productividad ha migrado a la cavidad. O sea, puede haber cualquiera de las dos formas. No importa, al final el porcentaje de esto me es indistinto. Lo que me interesa a mí es cómo entiendan de cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, que la TB casi siempre ocurre por reactivación. Por infección primaria es algo bien raro. Eso lo podemos hablar un poquito más en la práctica, así que vamos a pacientes cuando nos toque hacer para mí. Cuando les toque, no sé, creo que nos toca solamente una pequeña cantidad. Ahora, el cuadro clínico, si se dan cuenta, es muy parecido, pero tengan en cuenta que la tuberculosis es un cuadro más insidioso, más subagudo, ¿no? Lo digo sintomático, no es como lo bacteriano. Lo bacteriano siempre va a ser más catastrófico. Lo viral es más raro, casi no encontramos virus que haga peritonitis. Lo parasitario también es raro, ¿no? Puede ser porque son microorganismos que fácilmente son contenidos por el sistema inmune, o más fácilmente. Pero lo bacteriano y lo tuberculoso son lo más común. Entonces, lo bacteriano es muy agudo, muy brusco, muy sintomático, en la mayoría de los casos, ¿sabes? Porque hay bacterias que tienen replicación lenta y que tienen baja virulencia, que también pueden producir cuadros subagudos y sintomáticos. Y lo común es que sea en la tuberculosis de esta forma, ¿no? El diagnóstico es exactamente igual que lo que les he dicho antes, solamente que acá es un poco más predominante la presencia de la ADA. También tenemos que tener en cuenta los tipos de definición para micobacterias. Recuerden que esos tienen una sensibilidad bastante baja, mucho menos que un cultivo o que un examen Gram para bacterias. Entonces, la negatividad para nada de esta tuberculosis. ¿Okay? Tienen que tener en cuenta todo lo previo, todos los factores de riesgo, el estado de inmunosupresión, la clínica del paciente, etcétera, etcétera, para poder identificar el riesgo. Inclusive, el cultivo es bastante favorable, pero hoy en día tenemos un método molecular que se llama GeneXpert, seguramente ya lo conocen. El GeneXpert, el Genotype, nos ayuda mucho inclusive para poder ver si hay problemas de resistencia a medicamentos en la medicina. En 24 horas, en 48 horas. Y
acá sí tenemos algo fundamental, la biopsia y el estudio anatomopatológico. Normalmente tuberculosis peritoneal ocurre por traslación desde la zona ileocecal. Entonces, cuando estudia un paciente con sospecha de TBC, pida una biopsia de un granuloma que está en la zona ileocecal. Obviamente el estudio se va a dar primero que nada por una colonoscopia, ¿no? O sea, recuerden que la peritoneal es casi secundaria a la intestinal, por eso le dicen tuberculosis enteroperitoneal. Entonces, cuando un gastroenterólogo haga una endoscopia, tienen que darles un estudio correcto de varias partes del intestino y buscar ahí bacilos para tuberculosis o buscar también células linfocíticas, células de Langerhans, ¿qué más? Calcio. Eso nos va a ayudar mucho a llegar al diagnóstico de forma indirecta. Y estas son las peritonitis secundarias, las que son causadas por algo externo, ¿no? Perforación o procedimiento quirúrgico. Acá es más polimicrobiano que el anterior, porque obviamente vamos a permitir que una mayor cantidad de heces que están contaminadas, que son polinizadas todo el tiempo por gran cantidad de microorganismos, pasen a la cavidad. Y acá sí tenemos la predominancia de los anaerobios, porque en el anterior habíamos visto que los anaerobios no translocaban fácilmente. Sin embargo, en una peritonitis secundaria a un procedimiento, los anaerobios están a la cabeza. Entonces, acá siempre tenemos cobertura con un medicamento para eso. Por eso que le dan metronidazol, ¿no? Pero si le damos pipetazo o le damos un carbapenémico, ya no le damos a metronidazol, porque ya tienen cobertura anaerobia. Algo que quieran cobertura ameras, ahí sí tendríamos que dar metronidazol. Entonces, la etiología depende mucho de la localización. Acá, si es una parte alta, seguramente un poquito más de gram positivos, si es parte baja, seguramente un poquito más de gram negativos, gram positivos. Digo, gram negativo porque los anaerobios están en cualquiera de los dos contextos. Recuerden que la cavidad torácica y la contiguidad de la cavidad torácica en la zona peritoneal también tiene un poquito más de anaerobios gram positivos. ¿Recuerdan anaerobios gram positivos? Por ejemplo, acá estaríamos hablando de streptococos y de Clostridium perfringens, puede ser también, de Actinomyces israelita puede ser. Básicamente ellos, ¿no? En cambio, en la parte baja de Physalis y de Protella, pero en la cabeza siempre bacterias. Si puede entrar esto, a todo lo que estoy hablando puede que entre algo. Y pasa en el audio, puede algo. Tal vez en el examen voy a recordar a medias lo que estoy hablando, ya que cada vez que lo hablamos es totalmente distinto al otro. Siempre es dependiendo de cómo me levanta. No, acá dice que recordemos este microorganismo escape. ¿Por qué? Ustedes lo van a conocer muy bien, cada vez más. Entre bacterias que hoy en día producen resistencia a cefalosporina tercera y cuarta y a carbapenémicos, a la cabeza de cólices Klebsiella, S de estafilococos que resisten a medicina y hoy día resisten a vancomicina, la C de los clostridios difíciles, que son microorganismos que producen diarreas importantes, ¿no? Me acuerdo en tóxicos o la colitis membranosa, hay brotes de esto a cada rato. La gente se contagia muy fácilmente porque basta que uno comparta con otro paciente o que uno lo esté tocando o uno y otro paciente ya lo comenzó y barremos a los otros microorganismos que provocan infecciones porque damos antibióticos de amplio espectro injustificadamente y son pacientes con factores de riesgo, o sea, malnutridos, postrados, ancianos, diabéticos, nefrópatas, VIH, etcétera, etcétera. Entonces no pueden contener y hacen mucho de eso. Luego tenemos los complejos de Acinetobacter y las pseudomonas. Y luego están los enterococos que hoy en día padecen, principalmente tienen resistencia a medicinas. Y también, inclusive resistencia a la insulina, tenemos resistencia a la prolicina, glutaminas. O sea, todo esto, cuando ustedes salgan al campo médico y estén en el hospital, seguramente van a conocer. O tal vez se van a olvidar también. Pero igual, cuando tengan un inspector evaluado, seguramente les va a decir. En cuenta, pero ya tienen que ir habituándose porque se va a hacer el examen cada día. Hoy en día 70% de los pacientes que están en el hospital están infectados. Casi todos tienen que recordarlo. Clínica, la misma. Diagnóstico, igual que la televisión. Ahora, en cuanto al diagnóstico, no se olviden siempre de que pueden usar una guía ecográfica para que les ayude un poco a llegar correctamente a la zona donde hay una colección, un granuloma, etc. Y no se olviden que es importantísimo hacer la biopsia
que no tenemos claro lo otro. Y conocer muy bien cómo interpretar el líquido así. Tenemos, chicos, vamos a hacer solamente hasta las 10 para 4, ¿ya? Ahora, vean acá, por ejemplo, la prevalencia a grandes rasgos de los microorganismos, ¿no? El coli siempre es lo más predominante junto con la Klebsiella y de ahí vienen los demás. Lo que les he hablado, que son un poco violentos, no es tan común cuando es la comunidad. Pero miren cómo incrementa la prevalencia de Pseudomonas, Enterobacter, cuando es un paciente que está dentro del ámbito hospitalario. Incrementó y bajó un poquito lo más común. Bueno, acá, cuando hablamos de lo comunitario, por diseminación patógena, seguramente tendremos estreptos, enteros. Pero ¿por qué varían acá? Porque usamos catéteres que van a producir seguramente más vegetación, agresiones bacterianas dentro del hospital. Sobre todo después del momento postquirúrgico. Miren los anaerobios no varían gran cosa. La variación está justamente en el tipo de microorganismos. Lo terciario ya lo hemos conocido, entonces no lo vamos a tocar mucho. Recuerden que son gérmenes persistentes. Acá también entran los hongos. Acá estábamos hablando nada más de Candida albicans, pero las Candidas hoy en día son un mundo. No creo que hagamos una clase de eso más en otro momento. Ahí hablaremos de hongos, de veriformes, de hongos dimórficos, etc. Pero ya hoy en día todo eso también es parte de, o sea, podemos tener infecciones peritoneales por cualquiera de estos. Acá sí vamos a tocar otras cosas, no para esta clase. Tenemos que hablar de lo que es Stores cándida. Hay un montón de tipos de Stores, suma de criterios de contexto del paciente, etc. La organización clínica también es distinta. Pero eso no lo vamos a tocar ahora. La clínica es la misma que hemos tenido anteriormente, pero no nos damos cuenta a veces muy bien porque el paciente tiene música sedado, no nos soporta subjetivamente el paciente, y objetivamente también es un poco difícil porque son pacientes que están, que no se deben llegar para evitar infecciones craneales o conjuntivales. Y en lo que son abscesos, básicamente es lo mismo, ¿no? Simplemente es una infección que probablemente ha habido una respuesta inflamatoria, ¿no?, cercana a donde está la infección, y se ha formado un tipo de tejido alrededor de este conjunto de microorganismos y al final es una colección. Esta colección dentro de la cavidad, como punto importante, yo diría que lo que tienen que tener en cuenta, más que la ubicación, acá dice, ¿no?, ubicación y acceso, debajo del diafragma, entre intestino e intestino, debajo del hígado, pélvico, eso no es tan importante, pero que en cualquier parte de la cavidad. Lo que sí me importa es el tipo de tratamiento. Cuando vayan a darle tratamiento a un paciente con absceso, sea donde sea que tenga un absceso, el tratamiento debe ser óptimo. No le van a dar la misma dosis que a un paciente que tiene infección de una cavidad o de un tejido o de sangre, jamás. Y obviamente el riesgo es que los medicamentos interaccionan y también son nocivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la dosificación para no irnos a la parte de la toxicidad. Porque un absceso o una colección no es una zona que está vascularizada, por tanto el medicamento no va a llegar como debe ser. Entonces, recuerden, optimización del medicamento. Para eso tienen que recordar todo lo que es farmacocinética y farmacodinámica, cómo darlos, velocidad de infusión, a dónde queremos que lleguen, hasta costos, inclusive. En cuanto a la etiopatogenia, es la misma de la que hemos hablado antes. Cualquiera de los microorganismos que hemos tocado o de las formas en las que se ha producido la infección peritoneal, ya sea porque ha sido primaria o secundaria, al fin lo único que importa es que hay un proceso inflamatorio que lo ha englobado y lo ha producido. El cuadro clínico sí es un poco distinto, ¿no? Puede que el acceso no tenga ninguna sintomatología, fiebre, alteración en el hemograma, esto es más común. En cambio, una peritonitis se nota mucho más. Acá no, acá vamos a tener solamente quizás un poco de malestar, quizás fiebre, distensión. Por eso le pongo 3 signos de interrogación, porque no es algo. Y la forma de llegar al diagnóstico es por imagen. Pero muchas veces los accesos, cualquier tipo de cavidad, protección, etc., se van a observar por medio de ecografías, tomografías resonantes. A veces de manera azarosa, ¿no? No es que lo busquemos, no nos encontramos. Y si tenemos presunción de que hay un acceso, le estamos dando tratamiento, hay que valorar. Si yo voy a sacar ese acceso por vía quirúrgica o lo voy a drenar nada más porque he hecho una punción con
un catéter o con un tren, tengo que esperar a que remita, o es pequeño, o son múltiples pequeños, y tengo que darle medicamentos y voy a ir observando si la cosa disminuyó, en cuánto tiempo disminuyó, si disminuyó bien, si apareció, ¿no? Dependiendo también del tipo de germen y del antibiótico. Entonces, las imágenes sirven mucho para hacer el diagnóstico y para hacer el seguimiento clínico, ¿no? El absceso se trata de mucho más tiempo. En una cavidad peritoneal le damos un antibiótico 2 semanas, 3 semanas, probablemente porque el antibiótico no llega muy bien, como les dije. Acá quizás tengamos que ir un mínimo por las 6 semanas. Si ustedes revisan sus días, cualquiera de Stanford, es el más de con nosotros, van a ver que 6 semanas, no, 6 a 8 semanas, pero puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser un año, dependiendo. Si tengo un absceso por TV, mínimo un año. Si tengo un absceso por asciminicias, mínimo un año. Si tengo abscesos hepáticos por Bartonella, mínimo 6 meses. Si tengo abscesos por riquezas, igual, mínimo 6 meses a un año. O sea, acá hay un montón de etiologías probables para abscesos. Y los parasitarios, que decimos quistes, en realidad son considerados como abscesos. Y la lidosis, por ejemplo. El tratamiento puede ser un mes, también puede ser muchos meses, dependiendo de la resistencia, ¿no? Tantos tipos de quimicos que hay, tantos perfiles de sensibilidad a los antiparasitarios que hay. O sea, es muy variable, ¿ya? Pero tengan en cuenta que absceso se trata en último. En cuanto a diagnóstico microbiológico, no se olviden que siempre debemos tratar de llegar al microorganismo que produce una infección, y lo importante es buscar el método radiológico o imagenológico y tratar de obtener la muestra, ¿no? La colección, así como lo tuvieron en el líquido peritoneal, pero eso sí tiene que ser un especialista. Eso sí ya no es como hacer una paracentesis. Lo ideal es que sea un radiólogo intervencionista que le dé una muestra correcta y sembrar esa muestra y a ver si encontramos algo. Si encontramos algo, genial, para poder dirigir el tratamiento. No se olviden que también pueden usar métodos moleculares. Algunos. Absceso hepático es lo más común, mortalidad regular. No se olviden que las amebas también pueden producir abscesos ahí cuando tienen infección crónica, ¿no? Puede ser también intestinal o cercana a una zona intestinal, puede ir también a otras zonas, metastasa, páncreas, vasos, no generalmente el hígado. Más que todo sea por continuidad después de un proceso infeccioso en vía biliar, es lo más común. Entonces no siempre va a ser por gran negativo, o sea, puede ser por algunos gran positivos que están en esta zona. Pero obviamente hay coli siempre a la cabeza, ¿no? Y los microorganismos que están involucrados acá, como el hígado es un órgano que está encapsulado, obviamente su vascularización implica en oxígeno, pero no así en los asilos, ¿no? Entonces ahí pueden haber también presentación por anaerobios. Por cualquiera en realidad, es una flora polimicrobiana. Cuando tengan algo en hígado, piensen que también ha habido una posibilidad de diseminación hematógena hacia el hígado o del hígado hacia otro lugar, o la vascularización tántrica. Entonces tienen que buscar endocaritis, endocardinitis, vasos cerebrales. O sea, puede ir en forma de émbolos a cualquier lugar, metastatizar, ¿no? Acá la clínica también es inespecífica, no siempre van a encontrar fiebre, a veces lo vamos a encontrar con una fiebre de origen desconocido. Estudiamos y al final encontramos abscesos en alguna parte. Puede haber hepatomegalia y secundarismos de obstrucción o de tamaño de la obstrucción muy grande. La imagen es fundamental. Si es una resonancia, una tomografía, mejor todavía. Podemos usar métodos indirectos, quizás para equinococo, quizás para Bartonella, quizás para Brucela. No siempre, en algunos casos nada más. Lo ideal es siempre llegar a la toma de la muestra por radiointervencionismo y encontrar el microorganismo, ¿no? Para darle una terapia directa. Pancreáticos es parecido, pero no se olviden que el pancreático es mucho más severo, mucho más sintomático, es secundario a un proceso de necrosis, y obviamente la forma en que se infecta un tejido necrosado alrededor del páncreas es secundaria a una pancreatitis. Cuando la pancreatitis evoluciona y ocurre un estado inflamatorio continuo, vamos a tener una translocación de todos los lúmenes que están cercanos, ya sea el iris, las vías biliares, o el colon con continuidad, se puede translocar el organismo hacia el páncreas, porque es un proceso inflamatorio importante, ¿no? Y comenzar a hacer la infección como tal. A veces es difícil definirlo, porque pancreatitis es fiebre, dolor, hilo, náuseas, vómitos, ¿no? PCR alta, transportación alta, pero en qué momento decimos es infección, en qué momento no. Es un poco difícil. Entonces, cuando se hay una mala paciente, por lo general optamos por ser un poco clínicos. Eso de
tomar una muestra o hacer una biopsia o entrar a cavidad es algo bastante controversial, ¿no? Y para las guías nuevas todavía no está del todo, según Baltasar, ¿no? Son algunas de las cosas que se usan en la genética para poder recibir eso. Los microorganismos por translocación, como les dije, ya sabemos por qué ocurre la pandemia. La flora es similar a la de los hepáticos, la clínica es mucho más manifiesta. Aquí es secundario un proceso de necrosis y el diagnóstico tiene que ser, tal vez no tanto llegar al diagnóstico, ¿no? Ser más empíricos. Puede ser que tomemos cultivos a distancia, puede ser que hagamos algún tipo de biopsia con una eco guiada y tener algún tipo de muestra. Pero no siempre, al menos en nuestro medio es un poco difícil porque se requiere especialistas y métodos diagnósticos aún. Ya, ahí con lo que es